En 95.9 Cámara FM llegó el momento de las noticias. Con el patrocinio de Almacenes Éxito presentamos el Noticiero Económico Antioqueño. Información local, nacional e internacional a la altura de todas las cabezas. Noticiero Económico Antioqueño. Desde 1975 dice cómo marchan los negocios. Director J. Enrique Ríos. Muy buenos días, bienvenido. Hoy es sábado 18 de abril de 2020. Esta es la emisión 18.849 que ofrecemos en nombre de Almacenes Éxito. ¡Ah! Tu éxito ya estaba ahí cuando el botón de borrar todavía no existía. Celebremos que estos 70 años son solo el comienzo. Una de las preguntas por resolver a raíz de las consecuencias económicas y sociales de la pandemia es cómo es la capacidad de respuesta financiera de los municipios y departamentos en Colombia. Pues bien, varios economistas de la Universidad de Antioquia que hacen parte del grupo de macroeconomía aplicada se encargaron de hacer un ejercicio sobre el cual hoy vamos a tratar de contarles con ayuda de ellos en qué circunstancias están las finanzas municipales y departamentales. Para comenzar le doy la bienvenida al economista y docente Mauricio López. Profesor, buenos días, gracias por aceptar la invitación. Y en primer lugar recuérdenos qué es y a qué se dedica el grupo de macroeconomía aplicada. Buenos días, un saludo muy especial para todos los oyentes. Mi nombre es Mauricio López, soy profesor del Departamento de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Antioquia. Coordino el grupo de macroeconomía aplicada, grupo de investigación de la universidad que se ha preocupado por los temas económicos, en particular los temas macro, los agregados que tienen que ver con producción, exportaciones, consumo y particularmente en los últimos años muy preocupados por los temas de empleo y de las finanzas públicas locales. Muy bien, lo que estamos experimentando en el mundo ya deja algunas consecuencias, particularmente en qué consistió el trabajo que hizo el grupo, específicamente usted y sus colegas Julián Vázquez Roldán, hoy gerente del IDEA, y el profesor Edwin Torres Gómez. El trabajo que desarrollamos básicamente se centra en la necesidad que tienen los gobiernos locales de fortalecer la hacienda pública. Los gobiernos locales son municipios y departamentos, son aquellos entes gubernamentales que tienen un contacto directo con el ciudadano. En un periodo como el que estamos viviendo, en un periodo de crisis, ese contacto es muy importante, justamente porque los ciudadanos es la primera instancia del gobierno a la cual pueden acudir. De allí que tener unas finanzas sanas, unas finanzas públicas eficientes es de suma importancia para enfrentar una coyuntura como la actual. El trabajo que hicimos justamente se centra en la vulnerabilidad que tienen nuestros municipios en un periodo como este, en el cual sus ingresos se van a reducir de forma sustancial en muchos de ellos, y eso puede llevar a que incumplan en algunos lineamientos que están estipulados por la ley. Profesor Mauricio López, en esencia, ¿cómo fue el ejercicio realizado? El trabajo entonces básicamente lo que hace es simular lo que puede ocurrir en cuanto a las finanzas de los municipios antioqueños, de continuar la actual coyuntura y de verse afectadas las finanzas de los municipios. En esas circunstancias, un número importante de municipios antioqueños van a haber reducido sus ingresos y eso va a llevar a que incumplan los lineamientos de la ley, en particular la Ley 617 del año 2000. Saludo ahora al economista y docente Edwin Torres Gómez, partícipe de este trabajo sobre las finanzas municipales y lo que puede suceder por la coyuntura actual. Profesor Torres, bienvenido. ¿Y cuáles fueron los escenarios que plantearon ustedes y qué tipo de conclusiones o hallazgos hubo en este trabajo? Buenos días. Buenos días. Desde el grupo de macroeconomía aplicada hemos venido realizando una serie de ejercicios y simulaciones alrededor de los indicadores de ley para municipios y departamentos. Fundamentalmente el indicador de ley 617. Básicamente lo que hicimos fue hacer simulaciones en el marco de la coyuntura actual
¿Qué ocurría si disminuyen los ingresos corrientes de libre destinación de los municipios y los departamentos del país? Y lo que mirábamos era dos escenarios: cuando caen los ingresos corrientes de libre destinación un 10% y cuando caen un 20%. ¿Qué mide este indicador de ley 617? Este indicador de ley 617 lo que nos mide es la proporción de gastos de funcionamiento sobre los ingresos corrientes de libre destinación, que fundamentalmente son ingresos que son del esfuerzo tributario que hacen estos municipios. Lo que estamos observando hoy es que muchos municipios van a tener muchos problemas para el recaudo porque sus economías están paralizadas. Entonces sus ingresos van a disminuir y adicionalmente son municipios que están teniendo una presión a generar más gastos porque la coyuntura actual así lo exige. ¿Qué observamos en este ejercicio? Pues en el caso nacional hay por lo menos 180 municipios que están muy susceptibles a incumplir los límites del indicador, y en el caso de Antioquia por lo menos 37 municipios susceptibles a incumplir los límites del indicador. En Antioquia podría estar entre 37 y 67 municipios. ¿Qué implica incumplir los límites del indicador? Implica varias cosas. Lo primero es que los municipios que la incumplan tienen que hacer de alguna manera como un plan de saneamiento fiscal y financiero. Lo segundo es que es posible que pierdan la categoría. Pero lo más importante es que los municipios que la incumplan no podrán tener acceso al crédito y además van a perder, es posible que pierdan algunos recursos que se distribuyen del Sistema General de Participaciones, de CGP. Entonces ahí van a quedar doblemente castigados porque son municipios que van a tener bajo recaudo, no van a tener acceso al crédito y van a perder recursos de eficiencia administrativa que se distribuyen por SGP. ¿Cuál es el análisis respecto a las finanzas del departamento de Antioquia? Porque tengamos en cuenta que en los últimos años algunos analistas han advertido que la deuda es muy alta y desde luego con la devaluación pues se profundiza la obligación. ¿Qué margen de maniobra puede haber en el departamento de Antioquia, profesor Torres? En lo relativo a la deuda, hemos observado en los últimos años que había una tendencia creciente en la deuda, no solo para los entes territoriales, sino a nivel nacional. En el caso de Antioquia, de forma particular, hay una preocupación por la deuda en dólares que se tiene en el departamento de Antioquia. Digamos, en la administración de Fajardo se adquirió una deuda en dólares sin cobertura, una deuda cuando el dólar estaba alrededor de 1.900 pesos. Hoy sabemos que está doblando ese valor y aún un poco más por encima. Entonces, como esta deuda no tenía cobertura, pues eso ha implicado para el departamento unos sobrecostos importantes que no se lograron prever con las condiciones de mercado en su momento. Sobre esa deuda es muy incierto lo que se puede hacer y un panorama un poco complejo, porque pues las alternativas podrían ser monetizar, es decir, asumir ese sobrecosto y hacerlo explícito, o la otra alternativa podría ser buscar en este momento un mecanismo de cobertura, pero ya sabemos que con la tasa de cambio actual cualquier mecanismo de cobertura va a ser, lo primero, muy costoso y segundo, pues que habría que tantear los escenarios de qué posibilidades hay de que la tasa de cambio siga subiendo por encima de estos niveles. Ahora, profesor Mauricio López, una de las conclusiones a que ustedes llegaron en el trabajo y que genera preocupación es que a raíz de lo que está pasando entre 180 y 368 municipios de todo el país, podrían incurrir en violación del límite que pone la ley 617. Eso quiere decir que hasta casi el 30% de los municipios. ¿Cómo podría, pregunto yo, el gobierno nacional ayudar en este momento o en los próximos meses para enfrentar esa situación? ¿Qué puede hacer el gobierno? Puede o flexibilizar un poco los lineamientos de ley para este año, o permitir que aquellos municipios que incumplan no se vean tan castigados, o finalmente crear mecanismos para fortalecer la hacienda pública local. Digamos que eso serían como las salidas. Pero en general, lo que observamos es que
los municipios, justamente pues por esta coyuntura en la que las empresas están cerradas, van a dejar de percibir parte importante de sus ingresos y eso pues va a afectar la hacienda pública. Ustedes concluyen que en el caso de Antioquia, entre 37 y 67 municipios podrían llegar a incumplir con lo que dice la ley 617, o sea, hasta más de la mitad de los municipios. ¿Cuál es la salida para los municipios de nuestra región que pueden pasar esta eventualidad? Parte de la solución a la que pueden acudir los municipios tiene que ver justamente con estos mecanismos que está creando el gobierno. Uno de ellos es el FOME, este fondo que se ha creado para, digamos, que los municipios puedan acudir a él y obtener parte de los recursos. Otro mecanismo importante es el del crédito. Justamente hay entidades gubernamentales o privadas que pueden respaldar la hacienda de los municipios vía deuda, vía crédito, pero para ello se requiere que sus finanzas estén en buen estado. Un municipio que esté incumpliendo la ley difícilmente va a ser sujeto a crédito por parte de estas instituciones, con lo cual el problema pues se va a ver agravado. Finalmente, vale la pena detenerse en los municipios de sexta categoría, es decir, los de menor población, menos ingresos y mínima o casi nula capacidad de endeudamiento. En el país son 978, según lo que ustedes dicen en el estudio, de los cuales son 100 de Antioquia. ¿Cómo está el panorama para esos entes, profesor Mauricio López? ¿Qué deben hacer? Justamente armar planes de su hacienda, planes fiscales en los cuales pueden contraer el gasto, tratar de incrementar su recaudo para que al año siguiente la hacienda ya esté equilibrada. Es una situación muy difícil porque sus ingresos se están viendo reducidos, pero le estamos pidiendo que en esas condiciones sanee la hacienda. Es muy difícil pues para un municipio pequeño que ya de por sí está recibiendo menos, pedirle que para el periodo siguiente genere un equilibrio en sus cuentas fiscales. De modo tal que estos son los más perjudicados y es allí donde se requiere un apoyo decidido de parte de las entidades gubernamentales, bien sean nacionales o departamentales. Recordemos que en Antioquia es el IDEA el banco que puede respaldar en alguna medida a los municipios y el gerente Julián Vázquez Roldán, quien participó en este estudio, ha insistido en que la prioridad pues ahora está encaminada a respaldar más a los municipios. Gracias a los docentes del Grupo de Macroeconomía Aplicada de la Universidad de Antioquia por habernos compartido sus explicaciones en relación al trabajo sobre el estado de los entes territoriales en tiempos de mayor riesgo y menor recaudo. Una pausa y enseguida tendremos a otro invitado en esta emisión sabatina del Noticiero Económico Antioqueño. ¡Ah! Tu éxito ya estaba ahí cuando el botón de borrar todavía no existía. Celebremos que estos 70 años son solo el comienzo. Bien, para terminar esta emisión, ahora el invitado es David Bocanumen Trujillo, gerente de FGA Fondo de Garantías. Esta semana el gobierno puso en marcha a través del Fondo Nacional de Garantías unas líneas de cobertura. Bienvenido, doctor David. ¿En qué consiste este programa? Muy bien, Douglas. Lo primero es decirles a todos los empresarios del país que el gobierno nacional está haciendo un esfuerzo supremamente grande y ha seleccionado al Fondo Nacional de Garantías como uno de los pilares para trabajar la reactivación económica de este país. El gobierno ha capitalizado al Fondo Nacional de Garantías en un monto cercano a los 3.2 billones de pesos. Básicamente, con ese dinero que recibe el Fondo Nacional de Garantías, se apropia patrimonialmente de estos recursos para poderle servir de fiador a los pequeños y medianos empresarios ante la banca para facilitarles el acceso al crédito. De tal manera que el banco va a tener un menor nivel de riesgo en esta situación que estamos viviendo de incertidumbre, cuando el mismo gobierno nacional, a través del Fondo Nacional, está sirviendo de fiador a estos empresarios y adicionalmente el porcentaje, lo que nosotros llamamos el porcentaje de cobertura, es decir, el nivel de respaldo
ha subido del 50% en promedio al 80 o 90%. Es decir, el gobierno nacional le sirve de fiador al empresario con una cobertura entre el 80 y el 90%. Si el empresario por algún motivo incumple con el crédito, el Fondo Nacional va a pagarle al banco entre el 80 y 90% de acuerdo con la línea de crédito que se tome, Douglas. Bueno, son 3 líneas y el cupo de créditos a respaldar será en total de unos 15 o 16 billones de pesos. ¿Cuál es la primera línea, señor gerente de FGA Fondo de Garantías? Hay una primera línea de garantías que es para créditos de capital de trabajo. Esos créditos lo van a poder solicitar los empresarios a los bancos con la garantía del Fondo Nacional en las siguientes características. Primero, los empresarios pueden ser personas naturales o jurídicas con ventas hasta 51.952 millones de pesos. Es decir, todas las empresas radicadas en Colombia que tengan ventas hasta 52.000 millones de pesos pueden acceder a esta garantía para créditos de capital de trabajo. El monto máximo o el valor del crédito máximo que les pueden garantizar es de 4.400 millones de pesos, ¿sí? Y esos créditos deben tener un plazo entre 12 y 36 meses y les van a dar un periodo de gracia hasta de 4 meses. Esta garantía del Fondo Nacional para capital de trabajo le va a garantizar a los bancos hasta el 80% de cobertura y el empresario va a pagar una comisión completamente subsidiada por el gobierno. Es decir, una comisión que se buscó que fuera la menor posible para una cobertura tan alta. Es decir, el empresario para una cobertura del 80% debe pagar el 1.97% anual para que el Fondo Nacional le sirva de fiador con el banco para este crédito de capital de trabajo. Está claro. Ahora hablemos de la segunda, la que ayudará a pagar nómina. Bueno, muy bien. Hay un segundo programa de garantías dentro de este programa especial Unidos por Colombia que va dirigido específicamente para otorgar créditos nacional aquí. Lo que pretende básicamente es ayudar a conservar lo que pretende básicamente los beneficiarios de conservar el empleo empresarios. Los beneficiarios de estos créditos también son los empresarios, personas naturales o jurídicas que tengan el monto máximo del crédito que le millones de pesos. El monto máximo del crédito que le pueden prestar para pagar nómina es decir, hasta 2.000 millones de pesos. Tiene 500 empleados. Si una nómina mensual le vale 500 empleados, en un solo crédito, su nómina mensual le vale 500 millones, en un solo crédito puede volver hasta el pago de la nómina que son 500 millones, pero puede volver a la quincena siguiente o al mes siguiente a otros 500 millones de pesos. Hasta el tope máximo de los 2.000 millones de pesos. Y ese crédito también va a ser con un plazo mínimo de 12 meses y un plazo máximo de 36 meses. Pero como el gobierno nacional lo que pretende la cobertura de esta línea de garantía, la cobertura de esta línea de garantía para porciento del saldo del crédito va a cubrir hasta el 90% del saldo del crédito. En el momento del crédito, es del 2%, en el momento del crédito también es del 2 completamente subsidiada por el gobierno, también está completamente subsidiada por el gobierno y adicionalmente eliminaron el IVA de estas comisiones. Entonces el costo pleno va a ser el 2.72% anual para los empresarios. Ok, la última es para los trabajadores independientes. ¿Cómo está estructurada? ¿Cómo va a funcionar? Perfecto. Entonces hay una tercera línea de garantías donde el gobierno encontró una necesidad muy importante, que es facilitarle el acceso al crédito a todos estos trabajadores independientes, personas naturales con o sin un establecimiento de comercio que realizan aportes a seguridad social y que incluye todos los sectores de la economía donde hay trabajadores independientes, ¿cierto? Entonces, pensando en estos trabajadores independientes, el Fondo Nacional de Garantías les va a respaldar créditos hasta por
21.945.000 pesos. Esta línea de crédito es un destino para capital de trabajo, va a tener un periodo de gracia también mínimo de 3 meses y el valor del crédito puede ir hasta el plazo del crédito puede ir hasta 24 meses. Y el porcentaje de cobertura es del 80%. Entonces el Fondo Nacional le sirve desde ahora a estos independientes y le pagaría al banco hasta el 80% del saldo de la obligación en caso de que este trabajador independiente no pueda cubrir sus obligaciones. La comisión que debe pagar al Fondo Nacional de Garantías es del 2.47 anual. También es una comisión en términos de costo muy económica porque está completamente subsidiada por el gobierno y adicionalmente también está exenta del IVA. Entonces, con estas tres líneas de garantías que emitió el Fondo Nacional de Garantías, lo que esperamos es que ya la banca cumpla con su parte de facilitar el acceso al crédito. El gobierno ya le está sirviendo desde ahora a estos empresarios en estas coberturas. Ya lo que sigue es que los banqueros realmente cumplan con su parte de entregarle los recursos a los empresarios porque están con la mejor garantía que pueden tener, que es la del gobierno nacional. Doctor Bocanumen, los empresarios suelen quejarse por la dificultad para acceder a los créditos que con otros programas que el gobierno ha dispuesto en esta emergencia, pues han tenido a disposición, pero dicen que hay dificultades para acceder. ¿Alguna recomendación en este programa en particular? Es dirigirse al banco con el cual trabaja, decirle, mire, yo necesito un crédito para capital de trabajo o para pagar mi nómina, o un empleado independiente solicitar su crédito y decir, estoy dispuesto a que me otorguen el crédito con las garantías que ofrece el gobierno nacional a través del Fondo Nacional de Garantías. ¿Eso qué le permite? Pues hombre, al disminuir el riesgo, al tener un fiador de la mejor calidad como es el gobierno nacional, pues es más fácil que le presten la plata. Y por ende, al tener un menor nivel de riesgo, la idea es que los bancos también hagan el esfuerzo de prestar a una menor tasa de interés, Douglas. ¿Hay algún cálculo o proyección de cuántas empresas o cuánto volumen de garantías se podría colocar en el caso de Antioquia? Mira, en el territorio nacional, Douglas, este primer tramo se espera impactar más o menos en un monto de 15 billones de pesos en crédito con estas garantías. 15 billones de pesos en crédito con estas garantías. Generalmente, Antioquia participa con cerca del 25% de eso a nivel nacional. Hola familia Confama. Cada ejercicio lo vamos a realizar durante 30 segundos. Hoy vamos a preparar una receta increíble. Inhala y exhala. Bienvenido a un nuevo espacio de aprendizaje y creación. Aquí te inspiramos, así que deja volar tu imaginación, potencia todo lo que haces y sin salir de casa. Abrimos las puertas a un espacio que no tiene límite. Disfruta de clases, lecturas, juegos y nuevos mundos. Visita el nuevo Centro Cultural de Bienestar y Aprendizaje en digital.confama.com. El compromiso de Confama para acompañarte durante estos días. Confama, vigilado Supersubsidio. Muchas gracias, señor gerente de FGA Fondo de Garantías, David Bocanumen. Y a nuestros oyentes, también gracias porque han estado pendientes de esta emisión. Invitados para mañana a otra emisión del Noticiero Económico Antioqueño. Muy buenos días.